Buenos días, bienvenidos a su podcast de confianza, siglo XXI, un mundo feliz. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre ahora qué vamos a hacer después del 6 de junio, qué vamos a hacer, qué podemos hacer como ciudadanía para seguir ahora sí que aumentando la participación. Y pues, antes que nada, pues muchas gracias. No hemos subido mucho por cuestiones personales, pero me gustaría darle la bienvenida al doctor Patitas. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, mi estimado Juan. Como comentabas, este es un tema muy importante y porque ahorita podremos mencionar qué es lo que realmente nos une como mexicanos, a pesar de que haya los bandos opuestos y toda la cosa, algunos partidarios de Morena y partidarios de el otro lado de la mesa. Y bueno, también retomando y pidiéndoles una disculpa a nuestros queridos oyentes, ya que hemos tenido unas semanas bastante ajetreadas, bastante pesadas, pero ya volvemos aquí con todo para seguirles trayendo nuestra opinión, para desarrollar un pensamiento crítico entre todos ustedes. Exacto. Y bueno, y para empezar, ahora sí que hay que ver lo que pasó el anterior domingo, y yo creo que fue un ejercicio democrático excelente, principalmente porque ha sido una participación histórica, más del 50% de la votación, y pues resultados, pues obviamente bastiones se conservaron, va a venir nuevos partidos a gobernar otros estados. Y lo más impresionante para mí, yo creo que puede ser, ahora sí que el punto de inflexión para el 2024, pues es la Ciudad de México. Literalmente, la Ciudad de México se dividió en el bando de Morena, en el este, y el bando de la alianza opositora por el oeste. O sea, tristemente es como si fuera el Berlín de 1945, o sea, la división de... Y exactamente, o sea, Morena, que podemos decir que es de izquierda, se quedó en la parte del este, igual que Berlín del Este, y la alianza opositora, que podemos decir que es de corte de derecha, se quedó en el bando este. Y yo creo que es un gran ejemplo de la polarización que hemos vivido como país. O sea, yo siempre he dicho que no importa mucho si le vas a PAN, PRI, Morena, Verde, PT, sino el chiste es que no haya un fanatismo atroz de decir que si tú vas en contra del otro puede haber, pues yo te declaro la guerra o eres mi enemigo. Pero ¿cómo ves esta situación, doctor Patitas? Sí, siento que en los últimos años se ha vivido esta polarización de la sociedad, de buenos, malos, corruptos, no corruptos, y bueno, todo este tipo de propaganda política que hemos estado viendo. Por lo tanto, y como resultado de la misma, se ha dado que la población mexicana se disperse, ¿no? Y pierda lo que realmente es importante, ¿no? Ese sentido de nacionalidad, ese sentido de que soy mexicano. A pesar de que tengo mis diferencias, sigo siendo mexicano y todos vivimos bajo la misma nación mexicana. Y siento que eso es lo que deberíamos de intentar rescatar ahora ya dada estas elecciones. Y bueno, como bien comentaba, a pesar de que ya están divididos y toda la cosa en este y oeste, y bueno, no sé cómo ustedes lo vean, creo que también es una oportunidad para cada uno de nosotros para que podamos resolver nuestras diferencias, aprender de ellas y poder crear por fin un México mejor. Sí, yo también. Siento que eso es lo que debemos de encaminarnos. Sí, yo creo que opino lo mismo. Tristemente, también aparte de la polarización, hemos vivido un fanatismo atroz. Es decir, si tú votas por los del Guinda, es que eres un traidor, un comunista. Y si votas por los del, ahora sí, tricolor, azul y el amarillo, es que votas, eres un traidor, un corrupto, quieres volver a los privilegios. Y yo creo que es lo que tristemente hemos vivido. O sea, ese fanatismo de decir voto masivo, hay que desaparecerlos, o vamos a hacer una planadora. Y esto es, ahora sí que tristemente, o sea, hay un caso de esto, se me viene a la memoria ahorita que estuvo en redes sociales, este youtuber pro AMLO, que es capechaneando, que es Erwin, que por decir su opinión y decir que no estaba a favor del candidato de Morena, sino por el otro candidato,
fue una constante de ataque, le decían que era del PAN, que era un traidor, que es un vendido, pero al final de cuentas dices, oye, es su opinión, o sea, si él, o sea, porque, bueno, en su contenido siempre es, ahora sí que a favor del presidente, que está bien, que existan esas voces, que estén a favor, como también las que están en contra, porque es la democracia, pero nada más por decirle, yo no estoy con el candidato de Morena, sino con otro, ha sido así como que ya lo quieren crucificar vivo, incluso de que envíenle la policía para que lo investigue, que es un corruptazo. Dices, es su opinión. Como muchos tendrán su opinión de decir, oye, yo no, yo soy, como se dice en autodominarse López Obradorista, pero yo no estoy con él. Yo creo que ese es el chiste, porque no hay que ser tan radicales. Incluso para mí, Capechaneando o Erwin me parece el youtuber, por ejemplo, más moderado, o sea, no tiene un discurso tan radical de decir, los vamos a destronar y los vamos a destruir. No, yo creo que es así más moderado y yo creo que tristemente estamos perdiendo eso, o sea, la gente moderada. No estamos yendo a los radicalismos de tanto de morenistas como los del PRI, PAN, PRD, y parece, y eso es lo triste. ¿O qué usted opina, doctor Patitas? Sí, 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 muy, muy buen tema tocaste, opino yo. La palabra radicalismo, es uno de los puntos que más sonaron en tu discurso actualmente y siento que eso es lo que debemos de evitar a toda costa, llegar a esos fanatismos ideológicos. Este, y bueno, tú ya hablaste mucho de esto, pero la palabra clave que creo que aquí debemos de tocar es cómo. ¿Cómo evitamos este tipo de fanatismos ideológicos? Porque, bueno, se ha visto a lo largo de toda la historia como si feministas, pro aborto, pro vida y todo este tipo, que ya hemos hablado en otros podcasts pasados. Pero ¿cómo evitamos a esto, o más bien, cómo podemos llegar a utilizar este tipo de ideologías para construir un México mejor? Sí, tú tienes algo de razón, o sea, tenemos que buscar las formas para evitar este radicalismo, como lo que pasa con ese youtuber de que por dar su opinión acerca de un cierto candidato de su estado, ahora ya lo quieren crucificar por traidor. Y yo creo que el primer paso, yo creo que siempre va a ser la autocrítica y escucharte. Recordemos que en otros podcasts pasados, el fanatismo aísla a la persona de cualquier raciocinio, o sea, si tú no le dices el discurso que ellos quieren decir, no van a escuchar otra cosa más. O te van a tachar de traidor, vendido, corrupto, eso no es cierto, es que estás ardido, etcétera. Yo creo que para evitar los radicalismos, o sea, siempre tenemos que hacer una autocrítica. ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué este resultado no me favoreció? ¿O sí me favoreció? ¿Qué tengo que mejorar para ganar o para no perder? Y y siempre, siempre tener los datos, es decir, siempre hay que tener datos, nunca irse con que, es que esos datos son video, no. Según estos datos que son oficiales, siempre irnos a las fuentes oficiales, decir, aquí están los resultados, los datos y a ver cómo te evalúo. Pero el gran problema es que ya ni queremos ver los datos, o sea, incluso cuando nos ponen la cara así que, oye, estos son los números, estos son las cifras reales, no los queremos ver. Sí, pues sí. Y es que sí tocaste un punto muy importante, que es el de tener crítica, análisis, construir algo más. Es como, no sé, como el método científico, ¿no? Tomamos la hipótesis, la probamos y si no funciona lo volvemos a intentar, vemos que falló y todo eso, ¿no? Así que realmente esa es la manera de cómo podemos evitar caer en un fanatismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hizo bien AMLO? Ya hacemos un listado, ¿no? ¿Qué es lo que hizo bien el PRI, el PAN durante su gobierno? Hacemos el listado. ¿Qué es lo que hicieron mal ambos? Hacemos un listado. Intentamos eliminar de esos dos, usar solamente lo bueno para que así podamos ir construyendo una nación más fuerte, más próspera, más independiente, Exacto. porque, bueno, si no llegamos a tener este tipo de pensamiento analítico, es muy fácil que pues, nos vean la cara y
realmente terminen tomando otras personas las decisiones por nosotros. Creo que sí tienes algo muy importante de que, o sea, siempre hay que poner siempre en balanza. ¿Qué hicieron buenos aquellos que están haciendo buenos los actuales, que fallaron los anteriores y que fallaron los actuales? Y todo eso, ¿por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, volviendo a repetir lo que pasó en la Ciudad de México, que se dividió exactamente como Berlín, pues a mí sí me chocó la respuesta de varios, ahora sí que tanto pro López Obrador como incluso la alcaldesa o jefa de gobierno, perdón, de que es que fue un ataque de los medios por lo que perdimos. Y literalmente dices, ¿cómo va a ser un ataque de los medios si lo único que te están haciendo es decir la verdad? Es decir, tristemente la Ciudad de México, pues ahorita hay mucho desempleo, la pandemia no se trató bien, la tragedia de la línea 12 y entre otras cosas más que tristemente pues le dan el triunfo al otro. ¿Y por qué? Porque la población hizo un balance, es decir, a ver, con la que está actual, me fallaron en seguridad, trabajo, pasó esta desgracia, no hay seguridad, no hay respeto a los derechos humanos, entonces pues voy a votar por los otros para ver cómo están. Y siempre hay que recordar, siempre tenemos que poner los datos, es decir, revisar, a ver, este señor que gobernó, ¿cuántos resultados? Tal, estos. ¿Y cuáles son los otros? Tal, estos. Ok, ahora el candidato del Guinda, tal, estos. ¿Y cuáles fueron sus errores? Bueno, tal, esto. Y hacer un balance porque a mí lo que a mí siempre me chocó durante toda esta campaña siempre era el voto masivo. O sea, yo siempre he dicho, el voto masivo es una tontería porque es ahora sí que irte a ciegas a un camino sin valorar las consecuencias que puede tener. Y yo siempre he estado a favor de que siempre debe haber un equilibrio, es decir, ningún partido debe tener mayoría así absoluta, sino siempre debe haber lo que sería unos equilibrios para que exista la democracia. ¿O qué usted qué opina, doctor Patitas? El equilibrio es algo complicado y creo que es lo que hemos buscado siempre. Bueno, pues el mismo sistema económico que tenemos, político y social, siempre ha buscado el equilibrio, ¿no? Y bueno, tenemos que visualizar que lo hemos logrado el equilibrio. Bueno, si ponemos de dos balanzas, así tal cual, y el número de estados, o bueno, más bien de distritos que tiene en la Ciudad de México y toda esa, está balanceado. Solamente la única cosa que debemos de tener cuidado es que por medio de la radicalización, por lo mismo se intente llegar a la violencia, o por medio de la violencia, se intente dominar a la otra parte que forma parte de el equilibrio. Y bueno, esto debemos de evitarlo, no solamente desde nosotros evitando en caer en fanatismos ideológicos, sino también en intentar hacer de las demás personas conciencia sobre lo que ha pasado, lo que puede llegar a pasar si se llega a hacer esto. Y bueno, en este punto quiero tomar un tema muy importante que es sobre cómo podemos convencer a un fanático ideológico, de que es fanático religioso o ideológico, para que deje de serlo, ¿no? Eh, pues podemos hablarle de datos y toda la cosa, pero por lo mismo es muy probable que no nos llegue a escuchar. Así que creo que hay diferentes estrategias, como por ejemplo, bueno, primero que todo, poner el ejemplo, siento yo. Y segundo de esto, comencé a invitarlo a que lea un poco más, a que argumente y todo eso, ¿no? No llegar a pelear con él, simplemente que investigue un poco más. Creo que esa sería la recomendación que yo haría para seguir manteniendo este equilibrio y que no se llegue a un nivel de violencia, de anarquía y de todo este tipo de radicalización. Sí, como tú lo has dicho, tristemente toda esta radicalización de es que tú eres bueno, yo soy malo, o tú eres fifi, yo soy chai, o sea, todo este discurso polarizante, pues sí, tenemos siempre que tener ser moderados, o sea, y yo creo que también uno de los principios de la democracia es escuchar a las minorías, es decir, todo también frases como de que es que se las metimos dobladas o ahora se chingan, perdón por las expresiones, pero bueno, es así. Yo creo que es tristemente lo que tenemos que evitar. Ok,
si hay una cierta minoría que no está contigo, siempre también debe ser escuchada y respetada. Y principalmente si es una minoría grande, porque recordemos que la democracia podemos también definirla como la dictadura del 50+1. Entonces, también hay que escuchar ese 49% que dijo, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. ¿Para qué? Para formar los lazos, porque si siempre vivimos con que ahora ganamos nosotros y ahora los que no votaron por nosotros se van a fregar o los vamos a joder, yo creo que es un discurso pésimo, o sea, yo siempre lo he dicho, es un discurso que nadie tiene que seguir ni escuchar, porque si así es la gente, pues ¿cómo va a ser para la gente que luego ya no esté de acuerdo? Como lo vuelvo a repetir, o sea, siempre tenían ese discurso de que nosotros éramos los ganadores, somos los mejores, somos el número uno. Y cuando este youtuber dijo, sabes que yo no estoy de acuerdo con él, sino estoy de acuerdo con la otra persona, lo atacaron, lo dijeron traidor, que lo investiguen, que lo metan preso. O sea, ese es el problema. O sea, que cuando te vas a un discurso radical y cuando te quieres salir siquiera un poquito de la línea, todos los fanáticos o radicales te van a atacar, te van a insultar, o sea, como lo que le pasó a este youtuber, o sea, lo atacaban, lo fastidian, ¿por qué? Por nada más por decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ir tantito de este camino porque creo que en mi convicción, y como siempre lo hemos dicho, el fanático no piensa, o sea, el fanático no razona, sino que nada más repite, repite y repite. Yo creo que sí hay que buscar formas, como lo dijo el doctor Patitas, de que cómo podemos convencer a un radical y también cómo ver que la gente no se radicalice tanto. O sea, decir siempre hay que ser moderados. ¿O cómo lo ves, doctor? Sí, tienes mucha razón. Y ahorita que comentaste lo de que el fanático solo repite y repite, me acordó un poco de el libro de La rebelión en la granja de George Orwell, en el que un momento llegaban a utilizar a las ovejas para repetir ciertas ideas que tenían los gobernantes en ese momento. Por ejemplo, si no me mal recuerda, era dos patas sí, cuatro patas mejor. Y cuando ya no les convino, hicieron que lo dijera de otra manera, ¿no? Es de cuatro patas sí, dos patas mejor o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir es que sí, al final no nada más te vuelves una oveja descariada y que cuando tu líder deja de ser ese tipo de oveja, ese mismo tipo de oveja o lo mismo que tú aspiras a ser, entonces ya deja de concordar contigo, concordar con lo mismo que has estado repitiendo una y otra vez. Por lo tanto, ¿cómo se dice? Desde que empiezas tú a ser un líder y todo esto, de este tipo de ideologías y toda la cosa, siempre debes de ser moderado y toda la cosa, hablar con razones y con sentido, para que también a la vez puedas hacer que dentro de tu audiencia crezca este pensamiento analítico, ¿no? Que creo que es lo que todas las personas deberían de hacer, generar entre sus seguidores y todo eso el pensamiento analítico. Así que, ¿cómo se dice? En esta búsqueda de equilibrio, en esta lucha de poderes, de intereses y de todo esto, lo que podemos rescatar y todo eso es que por lo mismo siempre se debe de buscar obtener un equilibrio, que tanto estén bien de un lado como estén bien del otro, ¿no? Para que se logre por fin cimentar unas buenas bases para poder realmente tener una verdadera democracia, como a lo mejor es un poco controversial lo que voy a mencionar para muchos historiadores y demás personajes, pero como Porfirio Díaz, ¿no? Para que lleguemos a un momento en el que digamos, bueno, realmente el pueblo de México está listo para la democracia, porque ya sus gobernantes son lo que el pueblo necesita, lo que realmente es el pueblo. No sé si me di a entender. Sí, claro. Pero también hay otra frase que también es muy popular que dice, si los gobernantes son idiotas es porque representa bien al pueblo. Y yo creo que esa frase, aunque es impopular, pues es cierto. O sea, y no es que los gobernantes sean idiotas, sino que ponemos a gobernantes que ni siquiera están preparados para un cargo o porque son famosos, son tuiteros, son influencers, son del compadrazgo del otro. Y yo creo que eso lo hay que evitar. O sea, yo creo que ahora ya después de estas elecciones que fueron, digamos, como
así muy importantes por lo que se estaba jugando. Yo creo que es tiempo de que ya también la ciudadanía, porque pueblo, o sea, yo siempre he dicho, el pueblo es sinónimo de borregos, ahora sí que seguidores ciegos, sino el ciudadano que piensa, el ciudadano que conoce, que analiza, tiene que también exigirle tanto a los partidos ahorita de oposición como el partido de poder que nos den candidatos buenos, o sea, que no nos digan que, pues es que este es un bueno porque me cae bien. Oye, pero si es un cantante, no sabe nada. Sí, pero pues lo va a aprender mientras lo hace. Pues no, o sea, tenemos que como ciudadanía decir, oigan, estos candidatos no me gustan, queremos cambiarlos y ser más exigente. ¿Por qué? Porque ahora sí que como igual en el cine, si tú le aplaudes a ahora sí, perdón por la expresión, a la mierda, te van a seguir dando más mierda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirle, ¿sabes qué? Esta cosa a mí no me gusta, y no me gusta. ¿Y sabes cómo lo podemos manifestar? Igual con el voto, o sea, hay que aumentar todavía la participación, interesarnos más quiénes son nuestros representantes, quiénes van a ser nuestros aspirantes a tomar ese cargo, son buenos, son malos, y con el voto hacerlo, o sea, porque si seguimos votando por el cantante, por el influencer, por el actor, por el bailarín, por el primo del compadre, del compadre, del compadre, pues va a seguir siendo el mismo. Entonces, yo creo que para las futuras elecciones siempre tenemos que decir, oiga, no queremos estos candidatos y vamos a votar por el que sea más eficaz, porque también tristemente nos dan puro popular y nada eficaz. O sea, nos pueden dar un cantante que sea súper popular, súper conocido, que todos lo escuchan, pero si tú le preguntas algo de política y te queda nulo, entonces siempre va a ser ineficaz, aunque sea muy popular y lo conozca todo el mundo. Y siempre hay que poner este contexto. Popularidad no significa eficacia. O sea, un popular no significa que sea eficaz. Igual que un eficaz no significa que sea popular. Son cosas muy distintas y hay que tener cuidado. Siempre hay que irnos por el que sea más capaz y el que no sea tan popular. Pero tristemente, como siempre, es un pueblo México tristemente es un pueblo todavía de mucho ignorante, no en el mal sentido, sino ignorante del no saber, incluso quiénes son sus representantes de distrito, qué distrito pertenece, cómo está conformada la Cámara de Diputados. Y yo creo que aquí yo sí le puedo dar un buen punto al gobierno actual, es que nos han interesado meternos a esta plática. Yo creo que actualmente, yo creo que si alguien le pregunta, oye, ¿cómo era el Congreso con Peña Nieto, con Calderón? No te van a responder. Y ahorita todo está fijándose cuántos son, si sumando la alianza, cuánto pueden llegar, cuánto suma la oposición, o sea, y aquí sí es un punto muy bueno para esto, que nos están metiendo cabeza a la vida política y a la participación. Yo creo que hay que seguir aumentando la participación, más ciudadanos diciendo, más tener la boca en la política, porque así los políticos van a tener miedo de los ciudadanos. Es decir, los políticos ya no van a meter a cualquier palo de los palotes para decir, pues este es mi representante y votan por ellos. No, ahora nosotros vamos a decir, nos vas a dar este representante, pues no pienses en nuestro voto. Mejor cámbialo y danos a alguien que sea eficaz. ¿Cómo lo ves, doctor Patitas? Me agrada bastante la idea y me hace ilusión pensar que algún día, no solo más allá del 50% de la población, sino el 100% de la población sea la que vote, la que realmente se preocupe por todos estos detalles y así, sería un sueño hecho realidad, sería una meta alcanzada más en un camino hacia una democracia 100% verdadera, eso de que podamos realmente elegir nuestros candidatos que sean lo mejor de lo mejor y no pues, lo peor de lo peor o lo mejor de lo peor. Realmente eso es algo que me hace mucha ilusión a mí, tanto como ciudadano de mi actual estado como ciudadano de México, y es algo que realmente espero que podamos lograr todos, todo el pueblo de México unido, ayudando, compartiendo y haciendo que, como dice, las personas que estamos más en el conocimiento de lo que todo esto conlleva, ¿no? Tocaste ahorita el punto de que gracias a este gobierno hemos tomado un poco más de, ¿cómo dice? Necesidad de que nos importen ciertas cosas, ¿no? Cierta política y todo eso, ¿no? Que nos importe más la vida social y política de nuestro país, ¿no? Y bueno, eso sí, realmente
Jamás había visto a tanta gente leyendo, investigando, discutiendo sobre noticias y toda la cosa, ¿no? Todavía faltan muchos más, pero pues al menos empezar, creo que ya es un buen camino por el que vamos, ¿no? Vamos con el pie derecho. Sí, como tú lo dices, y sí, yéndonos a las cifras oficiales, hubo una participación más del 50% del electorado. Entonces, sí estamos haciendo, y como lo he repetido, este es un buen punto para este gobierno de que cada vez nos estemos metiendo más a la política, interesando más en todos los procesos que pues, tenemos que saber como ciudadanos, o sea, porque al final lo que maneja nuestro presupuesto, lo que maneja los programas sociales, el transporte y todo eso, pues sale de nuestro dinero. O sea, cada vez que tú vas a comprar algo, te van a quitar incluso de tu sueldo un porcentaje para dárselo al gobierno y el gobierno lo va a destinar. Y tenemos que saber dónde se va todo ese recurso. Es decir, se van a dar en becas, en nuevos transportes, en nueva inversión, en atracción de inversión. O sea, tenemos que saber muy bien cómo funciona nuestro gobierno para ser más participativos y no quedarnos con la idea de que, pues es que va a ganar el que sea, pues es que, pues, ¿para qué voto? Pues, ¿para qué? Hay que flojera ver política, no, porque siempre lo vamos a repetir. A ti puede ser que no te interese la política, pero la política se mete en todos los ámbitos de tu vida, tanto en tu trabajo, tanto en tu salud, tanto el transporte, incluso en la vida. Entonces, por eso tenemos que volver a que la gente se enfoque más en la política y ojalá así que sea 50, 55, 60, 65, 75 y así seguir llamando a la gente a que participe y que no se quede en el abstencionismo. O sea, y creo que uno de estos puntos de que fue excelente esta selección fue que las redes sociales, las pláticas entre familiares, los noticieros, todos los medios de comunicación y las relaciones, pues se trataba de eso, o sea, vas a salir a votar, sal a votar, votar es de chingones, y todo esta, ahora sí que maquinaria para llamar al voto, pues para mí me pareció excelente, o sea, ¿se superaron los récords en esta elección? Sí, tenemos que ir por más, hay que ir por más, hay que llevar ese 50% y para la siguiente que haya 60, 70, 80, 90, hasta llegar al 100% del electorado. ¿O cuáles serían tus estrategias, doctor? Realmente eso de las redes sociales, ese tipo de propaganda y todo, sí apoyó mucho estas elecciones y creo que es uno de los puntos a favor que más tenemos, bueno, estas nuevas generaciones y todo eso, ya que nos podemos comunicar de una mejor manera y de una forma más masiva a todas las personas que lleguen a necesitarlo. Y por medio de estas diferentes estrategias de poquito a poquito ir cambiando la perspectiva de toda la gente, creo que es muy bueno. Porque, bueno, antes, lo que la gente buscaba era pues, comprar un televisor, ¿no? Tener algo en donde distraerse, ver la tele, ¿no? Ahora lo que hace la gente es comprar un teléfono y distraerse con él mismo. Por lo tanto, considero que eso, ha apoyado un poco a que las diferentes noticias se vean de una manera más fácil y que lleguen a más sectores de la población que antes nunca hubiéramos imaginado que llegarían, ¿no? Creo que realmente en esta era de la comunicación ha permitido que diferentes tipos de propagandas y toda la cosa lleguen a más lejos, ¿no? Diferentes tipos de ideologías, tanto buenas como malas. Así que siento que es nuestro deber como ciudadanos el que usemos diferentes tecnologías para que la propaganda que hagamos sea en beneficio de nuestro país. Porque de una u otra manera nosotras vamos de paso, ¿no? Y al final la nación mexicana es la que va a seguir adelante y va a durar más que cualquiera de todos nosotros juntos. Así que siento que eso es lo que debemos de estar trabajando, compartiendo, ayudando, diciendo. Siento que tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Exacto. Y yo creo que primeramente hay que quitarnos el miedo, o sea, para seguir dando, ahora sí que participando en la vida política, y no incluso política, incluso en las decisiones de nuestra sociedad, pues todavía tenemos que seguir y quitarnos el miedo de dar nuestra opinión. O sea, siempre queremos que, es que si doy mi opinión me van a atacar, van a estar insultándome, que qué flojera, pero siempre hay que, incluso hay que tener una opinión, o sea, nunca hay que ser
apáticos, o sea, decir, oye, ¿qué piensas en el tema del aborto? Ay, no, no me interesa, no, no me gusta meterme en problemas. No, ¿por qué? Porque cuando una persona dice, yo no quiero meterme en problemas, es que de seguro sí tiene una opinión, pero no la quiere decir porque tiene miedo a que el que esté en contra lo insulte. Y yo creo que tristemente vivimos, y es esto de que no hay una opinión pública, sino una opinión publicada, es decir, que los medios o las redes sociales te digan, no, pues di esto porque es lo cool. Y puede haber mucha gente que, oye, ¿sabes qué? Esa no me parece bueno, me parece, estoy en contra, pero no lo dicen por lo mío, porque creen que como dicha idea es mayoría, o sea, que den y tú ves todos los mensajes y redes sociales que están a favor de ello, crees que si tú dices lo contrario te van a atacar, pero que incluso puede ser que los que estén a favor sean una minoría y que estén los de contra sean mucho más, pero no lo dicen por miedo. Yo creo que lo que hay que empezar es siempre decir, hay que quitarnos el miedo de opinar. E incluso si alguien te dice, es que eres un fifí, y así, ignóralo. Que te dé argumentos, que te argumente bien, que te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy mal yo? Y así, o sea, tenemos que formar esa sociedad que no tenga miedo a decir su opinión. Y yo creo que hay que seguir diciendo a la gente, no tengan miedo de publicar lo que dicen, que si estás en contra, dilo, pero da argumentos también, argumenta tu idea y que no caiga en los insultos ni en los descalificativos. Tienes razón, es que tenemos que encaminarnos hacia una sociedad más tolerante, sobre todo más participativa y más crítica. Eso también de que te responda con argumentos y toda la cosa, sí, pero también tenemos que intentar que sea adecuado, ser tolerante, escuchar la idea puesta, sea eso visto como algo bien, algo que es correcto y que no sea algo como de, no, es que va en contra de mis ideales y toda la cosa, ¿no? Y por eso mismo está mal. Creo que es lo que debemos de hacer esto no solamente como ciudadanos mexicanos, sino ciudadanos del mundo, cosmopolitas. Simplemente tenemos que ir construyendo esto, inculcándolo desde nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, todo esto para que vayamos creciendo y subiendo pasito a pasito al menos hacia la gran meta que sería una sociedad realmente libre, tolerante y pacífica sobre todo, ¿no? Y así creo que realmente lograremos ir avanzando ya por nuestro propio pie, ir avanzando hacia un futuro en el que al menos todas las naciones de todo el mundo, ya me estoy yendo muy allá, pero al menos que ya podamos convivir más tranquilos y que tengamos sobre todo un equilibrio en los intereses. Exacto, o sea, yo creo que, como tú lo has dicho, o sea, tenemos que invitar a nuestros familiares, compañeros de trabajo, amigos, a que también den su opinión, porque, como dicen, ¿de qué te sirve ser rata de biblioteca si no lo puedes expresar? Y si le dices, oye, lee un libro, la gente es apática, pues tenemos que seguir todavía con esa lucha y decir, salgan, tomen las redes sociales, tomen las calles, manifiéstense pacíficamente, obviamente, y siempre digan su opinión, digan, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos a que dicho candidato, incluso que sea el iluminado así, el bajado del cielo, pues no te va a resolver nada. Tenemos que participar y decirle, estamos en favor, estamos en contra, no nos den esta porquería, porque si esperamos a que un partido político, una coalición, un presidente, un diputado nos saque de la pobreza, pues estamos ahora sí que con una mentalidad mediocre, sino que nosotros como sociedad tenemos que decir, oigan, nosotros los ponemos ahí, también nosotros los quitamos. Entonces, o nos dan resultados o no dan nuestro voto. Y yo creo que es lo que tenemos que seguir, por así que predicando para el 2024. Buscar resultados, medir los resultados estos, qué me ofrece la oposición, qué me ofrece para que mantengan el poder y seguir y seguir y seguir. Yo creo que el 21
a mí me pareció que fue una elección que puede cambiar incluso la democracia de México, es decir, una democracia que sea aún más participativa, pero tenemos que seguirlo trabajando, o sea, llevar al apático a las calles, llevar al que no tiene opinión a las redes, llevar a incluso al que no sabe por quién votar a la casilla, porque así, y informarnos, no dejar que, y leer fuentes, o sea, leer a los que están en contra como en favor y sacar nuestra conclusión. Y siempre ser moderados y tolerantes. Sí, tienes mucha razón, Juan. Creo que ese es el camino que debemos de seguir, la meta que debemos de alcanzar, porque a pesar de que tengamos más de 200 años de historia como nación independiente, creo que todavía nos falta mucho por construir, mucho por formar, y creo que estamos en un momento en el que la identidad nacional se está construyendo y bueno, tenemos el beneficio de que podemos formar parte de la misma, ¿no? Y una cosa que comentaste que me pareció muy interesante fue que llevemos al indiferente a las casillas. Y bueno, es que sí, hay muchos indiferentes a lo largo de todo el país, de todo el mundo, y esa indiferencia de una manera u otra siempre nos termina perjudicando al resto, ¿no? Así que tenemos que invitar y hacer nacer dentro de cada uno de ellos ese sentimiento de pertenencia hacia algún grupo, ese sentimiento de pertenencia y de orgullo, más que nada, hacia el hecho de ser mexicano. Exacto, como tú lo has dicho, o sea, tenemos que, ahora sí que quitarnos esa indiferencia, porque si siempre estamos con que, pero es que todos son iguales, es que todos roban, es que, sí, o sea, y tienen razón, todos los partidos políticos de México lastimosamente tienen siempre una mancha, tanto grandes como pequeñas, pero todos tienen una pequeña mancha. Pero no esperes a que los políticos resuelvan todo por ti. O sea, si tú te quejas de tu gobierno, de que no hay inseguridad y todo eso, vota. O sea, tienes que salir a votar. Yo me acuerdo cuando fue el 8 de marzo, en la noche, unas jóvenes estaban insultando a una viejita porque estaba en contra de lo que pasó con las vallas. Y una decía, una de estas mujeres que eran de uno de estos colectivos, de que decía, es que no me interesa, no me importan, yo no voto. Y yo creo que ahí podemos mostrar lo que es la indiferencia, es decir, te choca cómo vives tu país, te choca las políticas públicas, te choca de que no tengas inseguridad, luz, salud, educación, sal a votar. Siempre lo he dicho, el voto es más poderoso que una pinta, que un rayón, que un cristal roto. O sea, yo siempre he dicho, un político le teme a un voto a que quemen toda la ciudad. O sea, neta, porque la ciudad la pueden volver a reparar, la van a poner así, o sea, los monumentos lo van a limpiar y todo eso, pero un voto los pueden quitar y desaparecer. Es decir, ¿cómo hemos visto los otros partidos? Los partidos que nos, o sea, como redes sociales progresistas, ¿qué nos dieron? Puros candidatos patitos. ¿En qué pasó? La sociedad le dijo, ¿sabes qué? Si me vas a dar estos candidatos, mejor ni exista. Y le quitaron de registro. Entonces, si queremos realmente hacer un cambio, una verdadera incluso revolución pacífica, es el chiste de salir a votar y decirle a los políticos, ¿sabes qué? Con mi voto te puedo incluso quitar el registro de tu partido. Y así, y literalmente es lo que más duele, porque los políticos van a seguir ganando su dinero. Recuerden que los impuestos son infinitos para los políticos, porque siempre va a haber bien que alguien que lo pague. Entonces, si alguien quema la ciudad, alguien si destruye monumentos, si rompen cristales, si rompen todo, lo van a volver a pagar. ¿Por qué? Porque van a pagar con su presupuesto, o sea, con los impuestos. O sea, incluso de las familias que pagan impuestos, pues lo que rompieron lo van a volver a pagar. Pues no, tienen que salir y decirle, ¿sabes qué? Aquí está mi voto, lo meto en la urna y a ver cómo te va a ir. O sea, y literalmente es lo que hay que decirle, o sea, la manifestación más temerosa para los políticos es el voto. Pero no cualquier voto, Juan, también el voto informado, el Exacto. voto consciente, por el voto tolerante también, porque si no se tiene eso, vamos a seguir todo tipo de ideologías y realmente no llegaremos a nada y seguiremos siendo lo mismo.
pero sí, es una de las mejores armas que tenemos nosotros como ciudadanos, sin importar la clase social, política en la que pertenezcamos, es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Exacto. Bueno, y para concluir este episodio, eh, vamos a dar, yo los invito otra vez, infórmense, si no saben incluso cuál es su diputado, busquen y díganlo y compártelo, digan, a ver, este es mi diputado y vamos a, ahora sí que revisarlo, así con lupa, qué aprobó, qué estuvo en contra y hacer ese chequeo y decir, oye, ¿quieres otra vez ser diputado? Ok, si no me cumpliste, te quito. Y siempre hay que recordar, y lo vuelvo a repetir, los políticos no les importa si queman todo el país, si destruyen todos los cristales, si pintan todos los monumentos, no. Les teme más una casilla con votos porque saben que de ahí pueden desaparecer o quitar su registro y ya no van a estar dispuestos con el erario público. Y pues, doctor Patitas. Sí, 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 eso es muy importante porque realmente pues, tenemos el ejemplo, dos ejemplos muy importantes, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que se salvó por un pelito de rana, pero bueno, no, no vamos a decir que vamos detrás de él ni nada por el estilo, pero aún así, este, como decía, porque sí, sí, ya me iba a poner a hablar más acá de otros temas, pero si no, no vamos a concluir este video, pues no. Bueno, pues en resumen, me gustaría invitarles a todos que pues, tengan el pensamiento crítico, que sean ustedes parte de este cambio que estamos todos viviendo y, y que nos ayuden a cada uno de los ciudadanos que estamos aquí esperando lo mejor de México a construir una identidad como nación y a que sin importar el lado que esté, estemos seguros de que lo que hacemos es por un futuro mejor de México, no solo por mi futuro, sino por el de todos los mexicanos y todas las mexicanas que están aquí. Ok, y pues muchas gracias por escucharnos y otra vez te lo repito, hay que formar una sociedad que lea, revise, analice y vote, porque una ciudadanía informada y participativa siempre va a ser el talón de Aquiles de cualquier tirano o de cualquier mal gobierno. Bueno, desde aquí fue todo. Esto es Siglo XXI, un mundo feliz y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse, no se les olvide eso, o denle like, no sé, como quieran, dislike, lo que sea. Opinen, lo que sea.